Amén, pues iglesia, qué placer estar de vuelta una vez más. Hoy quiero cerrar esta serie que hemos llamado La Iglesia Secreta con uno de esos mensajes que creo, como te lo he dicho, que cautivan. Uno de esos mensajes que creo que, híjole, va a ir directo al corazón. Y no estoy hablando de que el pastor vino a aventar pedradas, nada de eso. Creo que la iglesia está aquí para traer ánimo a nuestras vidas. Creo que el tiempo en el cual pasamos juntos los domingos por la mañana no es un tiempo funeral, es un tiempo de una celebración. Y el día de hoy quiero celebrar junto contigo, pero también quiero despertar lo que hay en nuestro interior. Así que he denominado o nombrado este mensaje, el morir es ganancia. Híjole, sin duda una de las frases más radicales del apóstol Pablo. Uf, ¿quién dice eso? El morir es ganancia. Hoy vamos a entrar y cerrar esta serie con esta frase. Quiero nada más hacerte un recordatorio. Si no has estado aquí durante esta serie, la semana 1, hablamos acerca de cómo la iglesia se ve en otros lugares el día de hoy. No todos tienen la oportunidad de reunirse en un auditorio como tú y yo lo hacemos. Hay muchas partes del planeta que la iglesia tiene que verse a escondidas. También hablamos de lo que significa ser un discípulo, un auténtico discípulo de Jesús, el costo que demanda Jesús de cada uno de nosotros. La semana 2 hablamos de la gran comisión y de cómo es un mandato para la iglesia. Ojo, no es una sugerencia. También hablamos en esa semana 3, llegamos a escuchar el mensaje del pastor Andrés Speaker que definió un poco más lo que significa ser un cristiano practicante. Él habló también de cómo la palabra discípulo es un sustantivo, no es un verbo. No somos discipulados. Ojo, esa palabra no existe en el Nuevo Testamento. Tú tienes que desear ser discípulo. No es algo que tú dices, es que no me discipulan en la iglesia. No, mi hermano, eso ni siquiera viene en la Biblia. Eso es algo que nosotros anhelamos y deseamos cuando nos acercamos a Él. Antes le decían a la gente que eran seguidores de Cristo, cristianos como apodo. Pero esto es algo que el día de hoy se ve muy poco, porque al escuchar la palabra cristianos no nos identifica a muchos que somos seguidores de Jesús. Pero hoy quiero que nuevamente entremos en ese panorama, que cada uno de nosotros nos volvamos seguidores auténticos y practicantes del Evangelio. Eso es lo que quiero llevarte el día de hoy. Con el tiempo y el sufrimiento es que somos formados como esos discípulos. Hoy quiero hablar y quiero cerrar con este mismo pasaje que hemos estado estudiando durante toda esta serie. Y son las palabras de Jesús directamente a sus discípulos en Mateo. Y vamos a cerrar este espacio. Mateo 16, versículo 24, la palabra dice así. Cuando Jesús se les acercó a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Le dijo, tomen su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Les dijo en el versículo 26, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Esta es la palabra de Dios. El día de hoy quiero llevarte a esto porque sé que el negarnos a nosotros mismos es contracultural. El que tú digas, hey, yo quiero darlo todo por Cristo es contracultural. Sin embargo, lo que Jesús nos dice en esto es, hey, para ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y no solamente quedarte ahí, sino seguirme. Buscamos constantemente las bendiciones, pero ojo, son las tormentas las que nos califican. Y constantemente las dejamos a un lado sin saber que si no pasaras por esa tormenta, ni siquiera podrías hablar con autoridad de ese tema o de esa circunstancia. Son aquellos que han pasado por luto, que pueden hablar con otras personas que están pasando por él. Son aquellos que han pasado por una tragedia financiera, aquellos que pueden hablar en un futuro y decirle, yo pasé por eso también. Si yo salí, tú también puedes salir. Son esos procesos los cuales nos califican en esta jornada. El ser un discípulo de Jesús, créame, demanda mucho más para ti y para mí. Demanda bastante más. Ahora,
hace años, en el 2018, tuvimos un pequeño viaje a España con unos pastores y fue un viaje increíble. Pero fue uno de esos viajes tan épicos para mí porque creo que fue un reencuentro con mi llamado. Por si tú no lo sabes, años atrás, cuando mi esposa y yo nos estábamos todavía capacitando, estábamos estudiando ministerio, una de esas salidas que tuvimos, el Señor me envió a mí específicamente al otro lado del planeta, al país de Marruecos. Y fue ahí donde Dios habló a mi vida, dio un llamado a mi vida. Y en este viaje del 2018, dentro de ese viaje a España, íbamos a volver unos 2 días a Marruecos. Y yo estaba emocionado porque decía, Dios, llevo años sin estar de vuelta en ese país. Fue ahí donde tú me llamaste, fue ahí donde me diste el llamado a ministerio, fue ahí donde respondí, sí Señor, te sigo. Y me acuerdo que estábamos emocionados por cruzar esa parte de España a Marruecos. Y al llegar ahí fuimos recibidos por un misionero que la verdad transformó mi vida su testimonio. ¿Por qué? Porque al estar ahí nos cuenta cuánto tiempo este misionero llevaba compartiendo la palabra en esa región. Ojo, Marruecos no es un país como aquí en México que tú puedes hablar abiertamente de lo que tú crees. En Marruecos es un país islámico. Y este hermano llevaba 17 años en esa región compartiendo. 17 años siendo el ejemplo de Jesús a donde él iba, en su trabajo, en sus conversaciones. 17 años. Y en esos 17 años, me acuerdo que estábamos sentados en un pequeño café y él estaba contando todas las circunstancias, todos los peligros, todas las inversiones de su tiempo, de su dinero, todo lo que le había costado a través de esos 17 años compartir el Evangelio. Y al momento que le preguntamos, ¿y cuántas personas han podido escuchar o cuántas personas han dado su vida a Cristo? Lleno de lágrimas nos compartió que a través de esos 17 años había llevado a 2 personas al bautismo de agua. Y me acuerdo que yo me sentía como que, híjole, si a veces batallamos de que, híjole, faltan personas en la iglesia y decimos, 17 años. Y sin embargo, la manera en la cual él compartía a esas 2 personas, lo compartía con una pasión y una victoria, pero hey, llevamos 2 personas. Y yo decía, wow, porque para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Había mucho más dentro de su historia. Había entendido el proceso de que toda su vida era vivir para Cristo. Y me encanta esto porque aquí es donde quiero llevarte, a este pasaje del Evangelio en Filipenses 1 del 21 en adelante. Dice aquí esto, el apóstol Pablo, una de las frases más significativas de su historia, en el cual comparte, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 28 dice, sin temor alguno a sus adversarios, lo cual para ellos es señal de destrucción para ustedes. En cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, pero también sufrir por Él. Alerta de spoiler, cristianos. Hay un regalo para todos. También el sufrimiento es parte del paquete. Híjole, nadie de nosotros tenemos una calcamonía así en nuestra computadora que diga el sufrir. O sea, no, al contrario. No queremos pasar por esos tiempos de prueba. Sin embargo, cuando tú entiendes el proceso el cual Dios nos está encaminando, el cual Cristo nos está diciendo, ojo, cuando tú ya has muerto junto conmigo, el vivir es Cristo y el morir, eso es ganancia. Pero híjole, llevarnos a esa caminata junto con Él nos cuesta bastante. Sin duda el apóstol Pablo no vivía para él mismo. Él ya vivía para alguien más. Y el costo viene acompañado, como lo dice, con el sufrimiento. Y el sufrimiento viene acompañado con algo que, híjole, nos atemoriza mucho más, que es el peligro. El peligro. El caminar en esta jornada. El decir morir es ganancia, es vivir una vida llena de aventuras, pero también llena de peligros. Porque sabes que te espera algo mayor al final de esa jornada. Y qué padre es decirlo. Cuando lo decimos un domingo por la mañana y decimos, sí, pero vivirlo, esa es otra historia. Esa es otra historia para muchos de nosotros. Sin embargo,
Hay un peligro en seguir a Cristo. Y me encantó porque hace algunas semanas alguien me envió un meme. ¿Alguien aquí es fan de los memes? Sean sinceros, estamos en la iglesia. O sea, me llegó un meme de esos donde decían lo que todo el mundo piensa que es la vida cristiana. Y están tres amigos así como que corriendo en cámara lenta, todos sonriendo. Y yo dije, ay, y lo que es de realidad. Y luego sale un tipo matando zombies todo el tiempo. Y dije, oh, sí, o sea, la vida cristiana, aquellos que están viviendo por Cristo, se están enfrentando en peligro todo el tiempo. Hay muchas veces que cuando decimos si es peligroso, no creo que sea de Dios. Sin embargo, esto no es lo que está hablando el apóstol Pablo. Hay algo que nos lleva. A todos nos encantan las misiones. A todos nos encanta ver a personas, hey, vayan a las misiones porque es increíble. Híjole, pero nos encanta decirle a alguien que vaya cuando muchas veces el Espíritu Santo está diciendo que tú vayas. Hace algunos años también tuvimos la visita de bastantes grupos de norteamericanos y entre ellos íbamos siempre a la visita de un comedor. En una área aquí en Monterrey que tal vez no sea un área muy popular o una área turística. Es una de las zonas más peligrosas de toda la ciudad. A menos que vivas ahí, o a menos que tengas un propósito o misión para estar ahí, créeme, creo que nadie entraríamos en esa zona. Es una zona cerca del centro de Monterrey, la cual pues es una zona conocida donde hay mucho tráfico humano, donde hay mucho tráfico de drogas, donde hay mucho tráfico de personas en esa región. Pero es justamente en esa región había un comedor que varias veces con estos grupos de norteamericanos llevábamos comida y llevábamos la palabra a ese lugar. Y créeme, al llegar a ese lugar, pues se veía intimidante. Sobre todo los hombres siempre tenían que llevar acompañados a todas las chicas, porque siempre estaba gente como que observando todo este campo donde estábamos bajando de este autobús o camionetas. Pero al llegar ahí siempre traíamos con nosotros algo de comer para toda la gente que estaba en ese comedor. En ese comedor había gente que había abusado de drogas por mucho tiempo. Había gente que a lo mejor lo habían corrido de su casa y había sido indigente por muchos años. Había gente que a lo mejor en su vida le fue muy mal financieramente y cayó en ese lugar. Había gente que sin duda había tenido una relación quebrantada familiarmente y que no tenía ni siquiera dónde ir. Ese lugar era para la gente que muchas veces, muchos dirían, esa es la gente aislada, fuera de lugar. Pero ahí en ese lugar llegó la iglesia y llevamos comida y servimos ese lugar y sí se sentía intimidante, pero había un momento después de que suplíamos su necesidad física que nos daba el espacio para suplir su necesidad espiritual. Ojo, iglesia, muchas veces batallamos en esto, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces nos está invitando a suplir la necesidad física de nuestro alrededor para poder suplir la necesidad espiritual. Al momento que empezamos en ese instante a tocar alabanzas, de repente ese lugar tan oscuro se empezaba a sentir diferente. Se empezaba a sentir como que la atmósfera del lugar cambiaba. Y llegamos a un punto en el tiempo de adoración donde la alabanza en ese espacio se sentía sobresaturada, a cual el sentir del espacio se sentía pequeño por la alabanza del lugar en el cual Dios saturaba todo y llenaba todo por completo. El lugar más oscuro de nuestra ciudad en un momento se volvió el lugar de luz para todos. Y a través de los años que visitamos ese espacio, lo que empezamos a ver es que la gente empezó a aceptar a Jesús. Ojo, no fue de la noche a la mañana, pero con el tiempo vimos el cambio de muchos de ellos y aquellos que antes eran indigentes o aquellos que antes estaban ahí para ser servidos, ahora ellos servían las mesas. Y eso era algo increíble. ¿Cómo lo vemos? A través del Evangelio. Pero híjole, cuando vemos el Evangelio así, el Evangelio es sucio. Y muchas veces nadie quiere ensuciarse las manos. Pero mi hermano, si algo que veo de este llamado de Jesús es que dice, hey, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado para nosotros. Y lo que me encanta de esto es que vimos la trayectoria de cómo Dios utilizó los años para transformar parte de esa región. Lo hemos visto en otras partes de la ciudad. Lo hicimos también en Pesquería cuando visitamos una iglesia y ayudamos a construir dentro de esa iglesia una área de cual reformaba personas en esa región. Créeme, la iglesia tiene un llamado, pero muchas veces no queremos seguir ese llamado porque nos atemoriza.
Segunda de Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Ojo, aquí no está diciendo solamente los discípulos, aquellos que creyeron en... No, aquellos que están viviendo una vida piadosa en Cristo serán perseguidos. Ojo, ¿estás listo? Híjole, yo sé que no es un mensaje ligero, iglesia, lo entiendo, pero escucha esto, el peligro en nuestra vida siempre aumentará en proporción a la profundidad de nuestra relación con Cristo. El peligro en nuestra vida siempre aumentará en proporción a la profundidad de nuestra relación con Cristo. Es en medio del peligro que, ¿qué crees? Oramos más. Es en medio del peligro que te das cuenta que no se trata de tus fuerzas, tus finanzas o la gente que conoces. Solamente hay uno que puede rescatarte. Es en medio del peligro que ayunamos más, que buscamos más de Él, que entendemos que nuestro único consuelo sigue siendo Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esencia, Pablo dijo, Cristo les ha dado el regalo del sufrimiento, pero ojo, el sufrimiento nunca se queda ahí, porque si algo que entendemos de Cristo es que sí, hay dificultad, hay tribulación en medio de esta vida, pero Él ya ha conquistado el mundo. Seguimos adelante, nuestra esperanza sigue vigente. Pero iglesia, el día de hoy quiero llamarte de vuelta a estar dentro de este campo de batalla. Somos parte de una armada a nivel global. Tú y yo somos parte de una armada gigantesca. Pero nos hemos muchas veces acomodado constantemente a lo que vemos a nuestro alrededor. Hace muchos años, al inicio de los años después de la Segunda Guerra Mundial, en los 40, en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos llamó a un hombre llamado William Francis para que trabajara dentro de las compañías de navegación en esa región, a fin de construir un transportador que llevara a bastantes tropas al otro lado del mundo. Y estamos hablando que estas tropas iban a navegar de manera eficiente de un lado para otro. Estaban buscando hacer un barco gigantesco que no batallara en cruzar el Atlántico. Este barco se llamaba el SS United States. Y este barco es conocido porque en el 1952 se había completado por fin su construcción. Estaba diseñado para mover a más de 10,000 tropas, o sea, un chorro de gente, de un lado para otro, y en menos de 10 días llegar a cualquier lado del planeta. Era un barco eficiente. Pero si algo que conocemos de este barco eficiente es que el único problema es que este transportador jamás transportó tropas. Al menos no lo hizo en ninguna misión oficial. Al contrario, el SS United States se convirtió en un crucero de lujo. No pudo llevar a 15,000 personas, a 10,000 soldados, no. En cambio, solo pudo albergar al menos de 2,000 pasajeros, los cuales lo que hacían en este barco eran pasajeros que disfrutaban de lujos, de siestas, de camarotes lujosos, de 3 bares, 2 teatros, 20,000 metros cuadrados de cubierta, con una piscina, con cuartos climatizados. En lugar de ser un barco utilizado de batalla durante los tiempos de guerra, el SS United States se convirtió en un crucero de lujo. No había sido diseñado para ser un crucero. Sin embargo, lo vieron bonito, grande, fuerte, podía. Y lejos de ir rápido a cualquier lugar, siendo crucero, no tenía prisa. Pues iba calmado. Se utilizó en esos tiempos en los cuales presidentes, gente con mucho dinero o artistas viajaban en él. Siendo que ese no fue el propósito principal de este barco. El transportador de tropas tenía la tarea urgente cuando fue construido de cumplir una tarea. El crucero no lo tiene una tarea urgente, al contrario, tiene la libertad de navegar despreocupadamente. La iglesia el día de hoy se ha convertido en ese barco, lamentablemente. El propósito de la iglesia es movilizar a la gente a cumplir la misión de Cristo. Sin embargo, parece que hemos convertido a la iglesia en un crucero de lujo en vez de ser transportador de tropas. ¿Estás siguiendo, iglesia? Sé que es palabra dura, pero necesito que me sigas en esto porque Dios nos está llamando a vivir una vida radical, a que volvamos a ser nuevamente
ese batallón de batalla que está listo para lo que viene. Estamos dispuestos a arriesgar lo que sea necesario, a pasar una gran necesidad, a correr un gran peligro, ya sea en las ciudades que nos rodean, o tal vez para ti sea no solamente ir a cualquier región, tal vez sea cruzar la calle con el vecino que está enfrente o con el vecino que está al lado para invitarlo y traerlo a su presencia. A lo mejor Dios no te está llamando al otro lado del mundo, en lugares aislados, o al Medio Oriente o a África, pero te está llamando a tu colonia. El humilde llamado de Jesús a sus discípulos para que fueran a la gran comisión es un llamado que a veces nos aterroriza a muchos creyentes. Y ojo, Jesús te está diciendo, hey, ve. Pero Jesús, si me matan, y para Jesús es como que, vas a estar conmigo. Y qué difícil escuchar eso, pero decimos, no, quiero vivir contigo. Claro, cuando la muerte es una recompensa, quiere decir que tú estás viviendo una vida radical. Si tu vida o mi vida quiere valer el día de hoy, quieres concentrarte en lo que estamos viviendo el día de hoy, mi hermano, tu enfoque está siendo un enfoque terrenal y tú y yo hemos sido diseñados para tener un enfoque eterno. Créeme, este no es la meta. Esto no es la meta y muchos se ponen constantemente aislados diciendo, es que no encajo en esta vida, no encajo. No, nunca fuiste hecho para encajar en este lugar. Porque ¿qué crees? Esta no es tu residencia permanente, solamente vas de paso. Y mientras que estamos de paso tenemos una sola misión en cualquier área donde estamos, es llevar la cruz de Jesús con nosotros y el evangelio y decirle, Dios te ama sobre todas las cosas, hay un propósito para tu vida, dio su vida para que tú no tengas que darla y para que el día de mañana estemos con Él en gloria. Ese es el llamado, iglesia. ¿Y qué crees? Por eso es que no nos acomodamos. Tu residencia no es aquí, tu residencia es en el cielo. Tú no tienes solamente una cultura mexicana, tú y yo representamos una cultura de reino el día de hoy. Así que el día de hoy levántate una vez más, iglesia. No vamos a hacer un crucero de lujo, que estamos solamente a la expectativa tomándolo con calma. Porque ¿qué crees? Somos el día de hoy una armada que está disponible para lo que Dios tenga para con nosotros. Levántate, levántate, levántate. No somos solamente un crucero de lujo, somos una nave de batalla. Y hoy quiero llevarte a esto porque para muchos nos hemos atorado aquí. Por eso necesitamos recordar que hay un galardón. Jesús lo dijo así en Mateo 5:12. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera que una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los persiguieron a ustedes. Nos espera algo aún mejor. El propósito de nuestras vidas trasciende nuestro país, transciende nuestra cultura. El significado se encuentra el día de hoy en la comunidad, y perdóname que te lo diga, tú que eres individualista, pero se encuentra en la comunidad el significado. El gozo se encuentra, no que tú seas avaro con todo, pero el gozo se encuentra en tu generosidad. Ahí es donde encontramos el gozo. Y la verdad, déjame te digo, porque muchos van a decir, universalistas, que todas las religiones nos llevan a Jesús. Y algo que veo en esta palabra es que su palabra dice que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Sigue siendo la única verdad. Así que, hermano, tenemos el día de hoy una tarea. Y quiero desafiarte el día de hoy con 5 cosas. Y termino con estas 5 cosas. Como iglesia, espero que cada uno de nosotros llevemos este compromiso a largo plazo. Primero, oremos por la iglesia en el mundo. Jesús no les dijo, hey, oren por los perdidos todo el tiempo. No. Les dijo, oren por su iglesia, porque los obreros son pocos. Pero híjole, los campos están listos. Monterrey está listo. Tu colonia está lista. Guadalupe está listo, Apodaca está listo, San Nicolás está listo, San Pedro está listo. Pero los obreros son pocos. Oremos el día de hoy, porque Dios siga levantando más obreros. Oremos por la iglesia en el mundo. Número 2, tengamos conocimiento de su palabra. Nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo muchas veces se reúnen con riesgo de estudiar la palabra de Dios. Si queremos unirnos en obediencia radical con Cristo, tenemos que comenzar a tener nuestras Biblias abiertas. Mi hermano, somos una de las generaciones
que tenemos menos conocimiento de su palabra a nivel global y tenemos más recursos que cualquier generación del planeta. Y sin embargo, nadie quiere sentarse a leer, porque el sentarse a leer toma tiempo. Ay, no, ¿quién tiene tiempo el día de hoy? Mi hermano, como iglesia, no tenemos tiempo que dejar a un lado de pasar tiempo en su presencia primero para poder combatir allá afuera. Necesitas llenarte. No puedes dar lo que tú no tienes. No puedes derramarte con alguien más si tú mismo no te estás desbordando. Pero para poder entender quién es Dios para con nosotros, necesitamos conocerlo. Aquí está su manual de vida. Aquí están sus promesas para ti, para tu familia, para cualquier circunstancia que tengas en tu historia. Aquí está todo. Entonces, tengamos el conocimiento de su palabra, una generación saturada por él. Ahora, y te preguntarás, ¿qué tiene de radical orar y leer la palabra de Dios? Y la verdad es que no mucho, pero lo que veo el día de hoy dentro de la iglesia es una falta de fervor y ánimo para seguir compartiendo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no conozco, no sé lo suficiente. Mi hermano, Dios no está buscando solamente a personas que sean eruditos de la palabra, está buscando a personas dispuestas para compartir de Él. Está buscando a personas que digan, hey, yo quiero renunciar a mí mismo, yo quiero tomar mi cruz y quiero seguirte. La tercera cosa es, sacrifiquemos de nuestros ingresos. Una vez más, la palabra clave en esta frase es sacrificio. El desafío no es solo regalar el exceso de las cosas. No. El sacrificio es dar de lo que realmente nos cuesta. Tú y yo hemos sido llamados para levantar su iglesia. Tú y yo hemos sido llamados para seguir avanzando este estandarte. Número 4, cumplamos su mandato. Cuando Dios decidió traernos a la salvación, no envió oro ni plata. No dijo, ahí les va un cheque. A ver cómo les va. No. Dios envió a sí mismo. Entonces, por eso es que nos está llamando a ti y a mí, para que seamos partes y cumplimos con este propósito global de su iglesia. Podemos ver una generación cambiada por su gloria. Y tú y yo, esto no es una sugerencia, Dios nos está mandando el día de hoy. Este es el mandato para su iglesia, de llevar las nuevas del Evangelio. La cuestión es, ¿a dónde iremos? ¿Y cuánto nos quedaremos? Todos quieren enviar a alguien, pero nadie quiere ir. Es como cuando veníamos a México, híjole, qué bonito México, ¿no? Ustedes que les vaya muy bien y que no sé qué. ¿Cuántos venían con nosotros? O todo el mundo, cuando hemos llevado gente a Minnesota, todo el mundo, yo mejor me quedo en Minnesota. Pues qué chido. Pero quedémonos aquí. Invertimos en esta ciudad, en la gente que está a nuestro alrededor, seamos donde estemos iglesia. Porque me encanta, Dios nos está llamando el día de hoy donde tú estás, porque la iglesia es móvil. Ahí donde tú estás trabajando el día de hoy, ahí está tu ministerio, hermano. Ahí estás, el día de hoy. Ahora, ¿cómo se vería una ciudad si todos nosotros comenzáramos a mirar nuestras profesiones y campos de experiencia? No solo como un medio para generar ingresos para nosotros, sino para desarrollar el día de hoy dentro del contexto plataformas para proclamar el evangelio en lo que estamos haciendo. ¿Cómo se vería nuestra ciudad con personas con todo lo que tienen el día de hoy? Podamos proclamar ese evangelio. Quiero darte un ejemplo. Hace algunas semanas estaba leyendo esta historia en el Washington Post. Me encanta cuando la media secular habla acerca de creyentes. De una persona que conduce un autobús público en esa región. Se llama Lidia. Y Lidia se levantaba temprano a las 2:30 de la mañana, habla en este relato. 2:30 de la mañana, oraba por 30 minutos antes de salir a su ruta todos los días. En su oración, lo único que le decía a Dios, Dios, ayúdame que el día de hoy pueda ser ejemplo tuyo y tráeme a personas que yo pueda ayudar a conectar contigo. Esa era su oración. Ojo, no era un político, no era un influencer, era una persona que estaba viviendo su ministerio en su profesión. Y todas las mañanas salía
Y este relato hablaba cómo todos en su ruta la conocían. Porque imagínate tener a alguien que conduzca el camión así el día de hoy. Amén. O sea, imagínate. O sea, llegaba y lejos de, súbanse, súbanse. No, o sea, se paraba, se bajaba, si necesitaba ayudar a alguien. Les compartía de Cristo cada vez que iban pasando. Oye, si se quedaba alguien mucho tiempo en su autobús, les compartía lo que había hecho esa semana, cómo había leído un pasaje diferente. Inclusive la historia relata cómo muchas personas que ella trasladaba no tenían un lugar donde iban a pasar acción de gracias. Y ella los invitó a su casa a pasar acción de gracias. Hermano, tú puedes ser iglesia donde tú estás. Dios nos está llamando a ser iglesia donde estamos el día de hoy. Y me encantó porque a través de su historia ha influenciado a muchos que nuestras profesiones se vuelvan nuestro ministerio, en donde estemos, que seamos embajadores de Cristo. Entonces, 5 cosas bien simples. Oremos por la iglesia, conozcamos de su palabra, sacrifiquemos de nuestros ingresos, cumplamos su mandato. Y aquí viene la última, y esta es la más complicada. Invierte tu vida. No es suficiente seguir el mandato. Alguien tiene que invertir la vida. Quizás seas tú. Quizás seas tú. Hace algunas semanas, nuestro equipo de Minnesota estuvo aquí con nosotros y tuvimos un music camp ahí para invitar a la comunidad a que entrara aquí a la iglesia. Algunos niños estuvieron aquí con nosotros. Personas que tal vez nunca habían asistido a Substance estuvieron aquí. Y cada tarde salíamos a compartir el evangelio en alguna plaza, en alguna área de la ciudad. Estuvimos en algunas plazas aquí alrededor. Estuvimos inclusive en el centro de Monterrey, en Morelos, compartiendo. Y fue una de las etapas más increíbles, porque al ver cómo llegábamos, híjole, no todas las zonas como que se veían de que, bienvenidos. Era difícil llegar. Cuando estuvimos en Morelos específicamente, hay mucha gente alrededor. Pero en ese lugar hubo un instante cada vez que estábamos compartiendo, que cantábamos la canción de Océanos. Y si tú has escuchado esa canción, hay algo que ministra alrededor. La atmósfera se transformaba. Y nos daba oportunidad de tener acercamiento con personas que jamás tal vez pudieran poner un pie en un edificio como este. Pero lo que me fascinó es que la iglesia no esperó a que la gente viniera. La iglesia fue. Y compartimos del evangelio. Parecía sucio, claro, o sea, había gente de todo tipo. Pero eso es el evangelio. El evangelio está dispuesto a ir donde muchos no están dispuestos a llegar. Es donde quiero llevarte, iglesia. ¿Cuándo fue que perdimos el sentido por el perdido? ¿Cuándo fue que perdimos el sentido de ser iglesia en esta ciudad? ¿Cuándo fue que olvidamos ese enamoramiento de parte de Dios y que dijimos, Dios, tú eres lo único que yo anhelo? ¿Cuándo fue? Antes de terminar, escuché una canción que la verdad cambió mi vida cuando escuché esto, porque fue un confrontamiento para mí. Al escuchar esta canción, creo que es una oración que el día de hoy espero que se vuelva la tuya. Y le he pedido a Lili que me ayude a cantar parte de esta canción antes de terminar esta predicación. Si quiero pedirle a Lili que me ayude a cantar parte de este espacio. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, intervenga.
En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. Ayúdame a ponerte de pie en este momento. Esta es una invitación para ti, iglesia. Que esta se vuelva nuestra oración. Esta es una invitación para decirte, despierta, despierta. Seamos iglesia. No podemos darnos el lujo de vivir una iglesia secreta, sino seamos una iglesia activa. El salir sí es peligroso. Es arrepentirnos por solo buscar nuestra comodidad, por no invitar al del Uber, al compañero del trabajo. O para algunos es no perdonar. Por eso el perdonar, me encanta esa palabra porque es perdonar. Tú tienes que darlo. Es ser un discípulo, pero no un discípulo a escondidas, es ser un discípulo practicante. Es llevar este evangelio a todas partes. Es recordar que en nuestra vida el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. El morir es estar de vuelta a casa. Tú cierra tus ojos en este instante. Vamos a tomar este espacio y vamos a pedirle a Dios su corazón. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos lleve nuevamente de vuelta a Él. A ser una iglesia practicante, a ser un discípulo practicante, a ser parte de la historia que Dios quiere escribir en nuestra ciudad, a ser parte de la historia que Dios quiere escribir en tu trabajo, en tu negocio, en tu día a día. El poderle decir nuevamente, Padre, pon en mí a la gente que tú quieres que yo comparta de ti. Dame las palabras, dame el aliento, dame las fuerzas. Acércame a ti, porque mi hermano, para muchos el problema no ha sido que no quieras ir, el problema es que te sientes desgastado para ir. Y para que tú nuevamente tengas la fuerza necesaria para continuar, necesitas volver al Maestro. Necesitas volver a Él. Necesitas pasar tiempo en su presencia. El decirle una vez más, aquí estoy. Me rindo a ti, Cristo. Quiero más de ti. Yo quiero que así sea este tiempo de ministración, que puedas acercarte a Dios y decirle que mi oración no se trate de mí ya, pero que se trate de ti, Cristo. Que mi oración se trate de ti. Yo no quiero ser solamente parte de una iglesia secreta, quiero ser parte de tu iglesia. Así que cierra tus ojos, voy a hacer una oración. Primeramente una invitación para aquellos que el día de hoy tú no caminas con este Jesús. Dios quiere ser parte de tu historia. Así que si el día de hoy no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, quiero que simplemente hacer esta pequeña oración. Y si tú lo haces desde lo profundo de tu corazón, creo que el día de hoy Dios puede comenzar a cambiar tu historia. Repite después de mí: Padre Celestial, perdona mis pecados. Hoy te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón. Hoy creo en ti, Jesús. Hoy creo que vendrás por mí.
Yo creo que regresarás por tu iglesia, en tu dulce nombre. El día de hoy, iglesia, si el llamado ha sido para ti, para aquellos que Dios ha puesto un llamado de maestro en la iglesia, un llamado de pastor, un llamado de misionero a las naciones, Dios quiere cambiar tu historia el día de hoy y que la iglesia salga de estas 4 paredes. Así que ayúdame donde tú estás y vamos a hacer una oración levantando nuestras manos, si las tienes el día de hoy, y con una señal de gratitud decirle: Dios, aquí estamos, te ofrecemos quiénes somos. Señor, perdónanos si hemos fallado constantemente en buscar solamente nuestra comodidad en vez de buscar tu misión. Señor, acompáñanos en esta jornada, sé parte con nosotros, ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar todos juntos.